Juan Martín de Porres Velázquez, mejor conocido como San Martín de Porres. Catalogado por muchos como un hombre santo, a él se le atribuyen varios milagros, como por ejemplo, estar en dos lugares al mismo tiempo, curar a los enfermos e incluso hasta llegar al punto de que varias veces fue visto levitando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Martín nació en Lima, Perú, un 9 de diciembre de 1579, y en aquella época ser como él era bastante peligroso, ya que si bien Martín venía de una familia muy humilde, tenían un poco de estatus en la sociedad, debido a su papá, que era un noble, llamado Juan de Porres de Miranda, que en aquella época ser hijo de un noble era bastante bueno y muy respetado entre la sociedad. Sin embargo, tener la piel morena en aquel entonces era lo peor que te podía pasar. Si bien hoy en día podemos ver casos de racismo en todas partes del mundo, en aquella época era mucho peor, ya que la gente como él era esclavizada, humillada y maltratada por todos. Y Martín, a pesar de ser hijo de un noble, era fuertemente humillado por la gente, ya que era considerado un mulato, y muchas veces no lo reconocían como tal, y pensaban que se trataba de una persona más del montón, que merecía ser vendido como esclavo, y es por ello que en una ocasión, un señor se aprovechó de que Martín era de piel morena para intentar venderlo como esclavo, a pesar de no guardar parentesco alguno con él. Pero, gracias a Dios, él fue salvado de esa cruel situación, debido a que varias personas de alrededor empezaron a reconocerlo, de que ese niño moreno se trataba del hijo del noble, y con ello se pudo evitar así el destino de ser esclavizado por toda su vida. Pero ¿por qué Martín era moreno a pesar de ser hijo de un noble? Esto se le atribuye a que era hijo de Ana Velázquez, que era nacida en Panamá, pero habitaba en Perú. Ana era una mujer negra, y Martín de Porres había heredado su color de piel. Es por eso que a pesar de no encontrarse tan mal en la sociedad por ser familia de un noble, aún así muchas veces eran humillados por su color de piel. Con el paso de los años, Martín fue buscando todo tipo de trabajos para poder sacar adelante a su familia, pero también para compartir sus ganancias con el pueblo que más lo necesitaba. Y afortunadamente, gracias a Dios, en todo en lo que él trabajaba se desarrollaba espléndidamente. Tanto así que en una ocasión, Martín, sin tener muchos conocimientos de odontología, decidió ayudar a un hombre que llegó a la barbería con un dolor de muelas terrible, ya que en las barberías en aquel entonces muchas veces también le hacían a la odontología. Aunque claro, en aquel entonces todavía no se conocía esta palabra como tal, pero aún así se dedicaban a la extracción de muelas. Entonces, Martín en aquel entonces logró extraerle la muela a uno de sus pacientes sin dolor alguno, algo que era extremadamente complicado en aquella época, ya que no existía la anestesia o analgésicos para aliviar el dolor. Sin embargo, Martín logró lo que nadie pudo: extraer muelas de pacientes sin lastimarlos en lo más mínimo. E inclusive hasta un día su patrón le decía a los demás que llegaban a visitar la barbería que Martín tenía una mano de santo, debido a que todo lo hacía espléndidamente como solamente un santo podría llegar a hacerlo. Pero Martín no se quedó ahí. También poco a poco fue compartiendo con el público medicinas que él preparaba, y hasta le decía a la gente qué cantidad tomar y cada qué hora tomar sus medicinas, volviéndose uno de los mejores médicos del pueblo, sin ni siquiera haber tenido experiencia alguna o estudios en medicina. Martín de Porres había logrado todo eso por su propia cuenta, sin que nadie le enseñara. Es por eso que la gente lo estimaba mucho. Poco a poco logró ganarse el cariño de la gente de todo tipo de clases sociales. Sin embargo, él añoraba algo más, y eso que él tanto añoraba era ayudar a toda la gente que él pudiera, ya sea repartiendo su sueldo con los más pobres o sanar a los enfermos. Pero él sabía que no podía llegar a toda la gente que él quería, esto debido a su estatus como mulato. Así que tomó la decisión, y por amor de Dios y a los demás, de hacer todo lo posible por entrar a la iglesia como sacerdote. Esto con el propósito de poder ayudar a más gente en el nombre de Dios. Pero por más que él lo intentaba, él recibió un no como respuesta, debido principalmente a su color de piel, ya que los mulatos no tenían derecho a tener un cargo superior en la iglesia. ¿Se imaginan lo irónico que es esto? Los que se decían mensajeros de Dios rechazando a Martín, que era una persona amorosa, caritativa, amable y que no se metía en problemas con nadie, solo por su color de piel. Eso provocaba mucha tristeza en Martín, y le pedía a Dios que por favor lo ayudara a entrar en la orden de la iglesia, aunque sea con un puesto muy bajo. Y no fue hasta que un día tomó la decisión de donarse a la iglesia, para que así lo pudieran aceptar. Donarse en aquel entonces era como ser un esclavo de alguien. Literalmente solamente recibirías comida y un techo donde dormir a cambio de hacer limpieza en toda la iglesia.
Así que es como ser un sirviente pero sin paga. Pero por más que hoy en día esto suena terrible, Martín aceptó esto debido al tremendo amor que tenía por Dios, porque su único gran anhelo era donarse a Dios para así poder ayudar a los demás. Pasó el tiempo y conforme iban llegando enfermos a la iglesia, él los iba ayudando. Sin embargo, él se empezó a percatar que los enfermos le pedían que por favor pusiera sus manos encima de donde se encontraban sus malestares, ya que los enfermos comenzaban a darse cuenta que las manos de Martín los hacían sentir mucho mejor, tanto así que muchos de ellos se curaban milagrosamente. Además, por si fuera poco, también los frailes que convivían con él se percataban que Martín lograba hablar con los animales, ya que si él les daba órdenes, ellos lo obedecían. Fue así como Martín comenzó a subir peldaños dentro de la orden de la iglesia, y con el tiempo se convirtió en fraile. Así que una vez convertido en fraile, pudo ir ayudando a más cantidad de gente, hasta llegar al punto en meter a los enfermos a su propia casa, ya que en la iglesia misma ya no había más espacio debido a que había una saturación de gente enferma por doquier. Sin embargo, gracias a Dios, él lograba sacar a los enfermos adelante y hacía que se recuperaran más pronto de lo normal. Un día como todos, él fue a hablar con su amigo que era esclavo, pero en ese momento su amigo le confesó que lo comenzaba a odiar, ya que Martín se había convertido en parte de las personas que lo esclavizaban y maltrataban. Pero por más que Martín intentaba hacerlo entender que algún día esas cosas iban a cambiar, el que era su amigo de Martín lo terminó golpeando, y así fue como su amigo logró quitarle su ropa de fraile para poder escapar y liberar a sus hermanos de la misma esclavitud que él estaba sufriendo. Y de hecho lo logró escapar por cierto momento de la iglesia, de la esclavitud, y fue como intentó huir de la seguridad que se encontraba en aquel entonces, debido a que se hizo pasar por Martín de Porres en la iglesia. Así que, obviamente, toda la culpa cayó sobre los hombros de Martín, siendo azotado hasta el cansancio, porque los guardias de seguridad habían creído que él fue el que hizo semejante falta. Pero milagrosamente, los latigazos que le daban no le dejaban marca alguna, y todo el daño milagrosamente fue transportado a su amigo el esclavo, que se hizo pasar por él para poder escapar. Otro de sus grandes milagros fue cuando uno de sus compañeros estaba buscándolo en la noche para regañarlo. Esto debido a que metía a personas sin hogar dentro de la iglesia, para que pudieran dormir sin pasar tanto frío como en las horas del convento. Así que el fraile fue a buscarlo a su cuarto, y no lo encontró por ningún lado. Entonces fue cuando decidió ir a buscarlo donde Martín solía rezar, ya que él suponía que muy probablemente se encontraba ahí. Y de hecho sí, fue ahí donde lo encontró, orándole a Dios. Pero a los pocos segundos, el fraile empezó a visualizar cómo Martín de Porres comenzó a levantarse por encima del suelo. Se podría decir que estaba volando, sus ojos no lo podían creer, y rápidamente fue a avisarle a su superior, que vio a Martín de Porres levitando. Pero cuando fueron a verlo ambos, él ya no estaba ahí y se encontraba en su cuarto haciéndose el dormido. Así que al final se tomó este suceso como una alucinación que seguramente el fraile había tenido por no dormir lo suficiente. Aunque hoy en día todos sabemos que lo que vio el padre no fue una alucinación, sino uno de los tantos milagros que San Martín podía hacer. En otras ocasiones, Martín era visto en África, ayudando a los esclavos, pero el mismo día también era visto en la iglesia de Perú, haciendo sus rutinas diarias, algo que era y es todavía imposible para el hombre común. Martín había logrado manifestar el milagro de estar en dos lugares al mismo tiempo, algo que hasta el día de hoy no se sabe cómo lo hacía. Pero sin duda alguna, uno de los momentos más fuertes para San Martín de Porres fue cuando se encontraba en la iglesia. Ya era un poco tarde, pero mientras él se encontraba orando, logró escuchar una voz de un hombre, diciéndole que era Dios y que no se preocupara por sus problemas, ya que él en un futuro iba a ser adorado igual que Dios y que sus dones y atributos serían iguales al mismo Dios. A lo que Martín se dio cuenta que esa voz no era del Dios mismo, sino de Satanás, tentándolo y queriendo hacerlo sentir arrogante. ¿Se imaginan lo fuerte que fue esto para Martín? Te explicaré por qué. Martín, como muchas otras personas, hemos añorado escuchar una voz divina, una voz quizás del mismo Dios y que nos diga algún comentario para poder mejorar en nuestras vidas. Creo que más de alguno de aquí alguna vez se ha preguntado ¿por qué Dios no me hablas? Yo no he sido la excepción. Sin embargo, él se llevó una gran decepción al saber que esto no era Dios, que esto era algo oscuro. Pero él logró darse cuenta a tiempo. Ustedes sabían que hoy por hoy hasta la fecha ha habido un montón de casos por todas partes del mundo donde se reportan a personas, principalmente mujeres, que dicen escuchar una voz en su interior que muchas veces les dice que es Dios.
y que ese Dios les ordena matar a su familia. En verdad, ha habido 1001 casos de ese tipo, pero San Martín logró vencer esa tentación y que por supuesto él no quería ser adorado. Él solamente quería ser reconocido como una herramienta del mismo Padre Creador, ya que siempre cuando él curaba a los enfermos les decía que él no hacía ningún milagro, que él solamente era la herramienta del Dios Creador, que todo lo puede y que es el verdadero doctor de los doctores. Sin embargo, hoy en día muchas personas lo adoran e incluso hasta le piden más a él que al mismo Dios, excusándose en que Martín de Porres es un santo muy milagroso. ¿Creen que esto es justo? ¿Creen que esto no es caer en la confusión? Si tú o alguien de tu familia tiene una imagen de San Martín de Porres o incluso hasta una estatua de él, enséñale este video y háganle la siguiente pregunta. ¿Creen que Martín de Porres hubiera querido y estaría de acuerdo con ese comportamiento de ustedes? Así que una vez respondiendo esto, yo lo único que les puedo decir es que hagan lo que su conciencia les dicte y no caigan en las tentaciones del día a día, así como muchas otras personas han caído y han pensado que un Dios les habla cuando realmente es todo lo contrario. Esta fue la historia resumida de San Martín y espero te haya dejado alguna enseñanza. Ya sea si crees en sus milagros que hizo o no, su enseñanza fue muy sencilla. Hagan todo lo posible porque llegue el día en que el lobo y las ovejas convivan en armonía y no actúen con ego y rechazo hacia los demás, ya que si crees en santos o no, el respeto al prójimo es la paz. Muchas gracias.